justamente a 50 años del golpe militar y de la importancia que fue el trabajo organizacional de las y los trabajadores en los cordones industriales. Queremos agradecer a las y los organizadores, primero que todo al colectivo Tarea Urgente, que sin ellas y ellos no estaríamos acá hoy día, a Cartografías de la Memoria y también a La Izquierda Diario. Sin más preámbulos, quiero presentar a las personas que van a ser parte de este conversatorio: Ana López, Valeria Yáñez, Renzo Enríquez, Hugo Pérez, y moderado por nuestra colega y compañera Renata Puelma. Muchas gracias. Les doy la bienvenida entonces a todos quienes están aquí presentes y también a quienes esperamos en un futuro cercano puedan acceder al registro virtual o estén conectados de manera online. Pero por sobre todo también queremos saludar y honrar a quienes no están, porque hacer este tipo de acciones surgen de un compromiso muy fuerte con la memoria, y ya que estamos conmemorando los 50 años de los cordones industriales, nos comprometemos entonces con la vida, con la lucha y con la experiencia revolucionaria que supone este proceso. Bueno, nosotras estamos aquí, somos una generación que no vivió esta historia de manera directa, pero por algún motivo nos motiva y nos interpela también poder hablar de este pasado reciente, que como dicen por ahí tiene que ver con ese pasado que no ha pasado, que nos sigue interpelando en el presente, y también aprender, ¿no?, con las luces y sombras para poder pensar históricamente y proyectar escenarios posibles y, ¿por qué no?, imposibles. A casi 3 años de la revuelta popular que se inició en octubre del año 2019, en un contexto post-pandémico de triunfo del rechazo de todas las derechas y otros sectores que están buscando avanzar en construir un relato demonizador respecto a las movilizaciones y reivindicaciones sociales, donde también observamos un auge de políticas conservadoras y discursos de odio a movimientos feministas, de disidencias, de trabajadores ambientalistas y de pueblos originarios. Nos parece indispensable reflexionar sobre esta experiencia histórica con el objetivo de debatir sobre las demandas y desafíos que tienen hoy los movimientos sociales. Sabemos que hoy hay presencia de organizaciones, de personas que vivieron esta historia, que fueron parte de los cordones, y eso realmente es un honor, ¿no?, estar aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a convocar a un grupo de personas que han abordado desde distintas disciplinas la experiencia de los cordones industriales, y vamos a conversar entonces sobre cómo desde esta generación, ¿cierto?, hemos tomado esta historia y la hemos articulado para poder, como decíamos anteriormente, aprender sobre ese pasado. Pero antes, y también como una forma de situarnos, queremos mostrarles un video que se llama Cordones para principiantes, y creo que posiblemente no todos son principiantes el día de hoy, pero también es un material que está libre y disponible en YouTube, si es que alguien también hace clases o quiere tomar este registro y difundirlo en sus espacios políticos, de educación o lo que sea. Y también, ¿por qué no?, si es que hay alguien que por primera vez se está encontrando con esta historia y llegó a este conversatorio porque no sabías lo que eran los cordones industriales, bueno, aquí nos vamos a situar un poco. El 4 de septiembre de 1970 triunfó en las elecciones Salvador Allende y la Unidad Popular, apoyada por los partidos comunista, socialista, radical y Mapo, entre otros grupos. Entre sus principales medidas estaban la nacionalización del cobre, la reforma agraria, el medio litro de leche diarias. Allende ganó con el 33% de los votos, sobre todo con el apoyo de los trabajadores y el pueblo.
la Unidad Popular buscó dinamizar la economía y su crecimiento. Para ello se crearon 3 áreas. El área de propiedad privada, formada por capitales privados. La mixta, que incluía capitales privados y estatales. Y el área de propiedad social. Esta última intentaba pasar a manos del Estado las empresas consideradas estratégicas tales como el cobre, yodo, hierro, cemento, celulosa, además del transporte y las telecomunicaciones, entre otras. En octubre del año 1970 ocurrió el llamado paro patronal. Los camioneros, con el apoyo de los empresarios y el gremio de profesionales, paralizaron el país para desestabilizar el gobierno, boicoteando la producción y aumentando el caos y la crisis económica. La escasez de suministros llegó a ser casi total en algunas ciudades. Estados Unidos comenzó a intervenir de manera directa, financiando a grandes medios de comunicación para utilizarlos en contra del gobierno. Los trabajadores y pobladores comenzaron a participar activamente para defender al gobierno, creándose, por ejemplo, las JAP, Juntas de Abastecimiento y Precios, que fiscalizaban y racionaban a los pobladores los productos acaparados por la derecha. A mediados del año 1972 comienzan a surgir los cordones industriales, emergidos de las primeras coordinaciones interfabriles. Los cordones agrupaban territorialmente a trabajadores de distintas fábricas, organizándose con pobladores y estudiantes, buscando la solidaridad y apoyando las luchas y huelgas obreras por todo Chile. Los cordones industriales se consideraban como organismos de apoyo al gobierno, pero independientes de este, que intentaban resolver, ante el paro patronal, los problemas de producción, distribución y abastecimiento, intentando así contrarrestar el bloqueo económico imperialista, el mercado negro y la amenaza de grupos paramilitares de derecha como Patria y Libertad. Pero el proceso revolucionario de los cordones sobrepasaba las expectativas del gobierno, lo que se vio reflejado en la gran cantidad de tomas de fábricas que exigían pasar al área social, sin ser parte de las 91 empresas a estatizar por la Unidad Popular. Estas medidas tomadas por los trabajadores, además de la presión ejercida por la derecha, llevaron al gobierno a impulsar el Plan Millas, que intentaba devolver 123 empresas tomadas, además de conformar un gabinete cívico-militar, donde los uniformados ocuparan cargos tanto en el gobierno como en las fábricas en calidad de interventores. También se promulgó la Ley de Control de Armas, donde se prohibió el uso y tenencia de estas a cualquier ciudadano, exceptuando a las Fuerzas Armadas y policiales. De esta manera, se permitía el allanamiento de fábricas para asegurar el cumplimiento de esta ley, que facilitaría luego la planificación del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que borraría cualquier atisbo de la existencia de los cordones industriales en Chile. Bueno, como salen los créditos, es un video que fue creado para la obra Cordones Industriales del colectivo artístico Tarea Urgente y también con las ilustraciones de Otto Ortega, Alan Otto Ortega. Y vengan a acompañarme, no me dejen sola. Valeria, Ana, Renzo, Hugo, por favor, pasen al living de conversación. Bien. ¿Cómo están? Bien. Bien, esto, como les decía, va a ser más que una profundización en ciertos temas. Vamos a abrir perspectivas desde las cuales se han trabajado los cordones industriales. Como leyeron en el afiche, quizás está Hugo Pérez, que es arquitecto, docente, investigador. Valeria Yáñez, que es directora de la obra Cordones Industriales. Ana López, que es de la red de historiadores feministas y que también fue creadora del relato del video que acaban de ver. Y Renzo Enríquez Huayco, que también es historiador, investigador de Londres 38, Espacio de Memorias, y
organizaciones territoriales. Así que nada, para partir, obviamente no voy a hablar más por ustedes, pero sí podemos hacer una breve presentación de la perspectiva, ¿no? De cuál ha sido el ámbito de las investigaciones. Vamos a partir con Hugo, me parece, porque hay un PowerPoint. Sí, eso, dale Hugo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Realmente un honor estar acá. Decir que hace 5 años estuve allá al frente y que en ese evento que organizó usted, digamos, Ana, con usted y que invitaron a ex trabajadores, me sentí realmente muy convocado a entender este fenómeno desde mi disciplina, que es la arquitectura. Y sintetizando, para no extenderme, el espacio de la fábrica, digamos, siempre ha estado muy marginado de la arquitectura. No se enseña a diseñar una fábrica, ni siquiera a observarla ni a investigarla. Entonces, tratar de administrar toda esta historia, ¿no?, de los cordones desde ese espacio es lo que he querido desarrollar, ¿no? ¿Qué significaba trabajar en una fábrica? Eso. Bueno, están pasando algunas de las imágenes que nos envió Hugo. No sé si quieres contarnos un poquito de esta recopilación. Sí. Es que el periodo resulta tremendamente significativo porque nunca se dibujó tanto lo que era las zonas industriales en Santiago como en aquel periodo, ¿no? Realmente es bien significativo, ¿no?, independiente de los relatos políticos que hayan habido detrás. En la ciudad había fábricas, ¿no?, que eso es súper, como que casi no se cree en estos días, ¿no? Sin embargo, aún perviven. Bueno, a mí me tocaba pasar mucho por Vicuña Maquena, digamos, y era bien impactante ver ese paisaje, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué era esto? ¿Qué es lo que pasaba acá? Y después, investigando un poco más, pude recorrer lo que era el Cordón Cerrillo y es bastante impactante también todo lo que pasa ahí, el tamaño de esas fábricas. Y uno dice, bueno, ¿qué era este país, digamos, ¿no? ¿Qué era esto? Esta ciudad que administraba producción, que se pensaba de alguna manera, que fabricaba cosas. Y eso, bueno, es parte de las preguntas que me interesa resolver. Súper vinculando también con el trabajo, no sé si vieron los mapas de cartografía de la memoria que estaban afuera. Hay una vinculación, ¿no?, de cómo pensar quizás la arquitectura, lo que se enseña, lo que no se enseña. Y también me gustaría pasar quizás al ámbito territorial, que sabemos que Renzo ha hecho una investigación específica, ¿no?, en lo que era el Cordón Cerrillos Maipú, con muchos detalles, que eso yo siempre he encontrado muy interesante, de cómo abordar desde lo pequeño también hacia una experiencia mucho mayor y que, claro, o sea, aquí veíamos mapas de toda la ciudad, pero que también los cordones industriales fueron mucho más allá y fueron también en otras ciudades de Chile, ¿no?, como un organismo de autoorganización que vinculaba territorialmente no solamente con los trabajadores, sino que también con pobladores, y ahí surgen estas poblaciones aledañas a las fábricas, ¿no?, todo este sistema de vida. Así que, Renzo, si puedes contarnos un poquito más también de eso. Hola, ¿se escucha? No. ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí, me ha tocado un poco investigar el Cordón Cerrillo. Bueno, yo soy de la comuna Maipú toda la vida, entonces el tema igual siempre ha circulado por los territorios, sobre todo Maipú, que es una comuna de muchas cooperativas de viviendas de trabajadores. Entonces hay cooperativas de viviendas de INSA, Defensa, Maestranza Maipú, etcétera, FESA también. Entonces un tema que ha circulado, que sigue circulando también, no solamente en la memoria de los vecinos que trabajaban en esas empresas,
sino también en las memorias del activo organizacional, ¿ya? De quienes nos hemos organizado en la comuna. Acá tenemos compañeros que son de la FESICEN, de la Federación de Sindicatos Cerrillos Maipú, tenemos compañeros de la red, la Cristi ahí, compañeros del MPO. Entonces, no es un tema que ha surgido desde una inquietud académica, sino de una inquietud que viene de una reflexión colectiva de los sectores populares de la comuna Maipú, ¿ya? Entonces, desde ahí a mí me ha tocado un poquito investigar y hacer algunos escritos, unos articulitos sobre Perlac, sobre el poder obrero en Maipú, el cordón cerrillo, el movimiento campesino también. Pero siempre la inquietud ha provenido de la organización social, ¿ya? Me ha tocado entrevistar a hartos dirigentes porque como uno vive en la zona no es difícil llegar a ellos, dirigentes de SIC, Defensa, como le decía, Maestranza Maipú, porque como viven en los mismos territorios, de aproximadamente 10 empresas dirigentes sindicales y también alrededor de unos 180 trabajadores y trabajadoras, porque las empresas que son de conservas tenían muchos trabajadores, no solo Perlac, también Copihue, ¿ya? Y por ahí hemos ido logrando reconstruir un poquito la historia, que ha sido bien complicado porque cuando uno es vecino del territorio siempre van surgiendo demandas. Por ejemplo, el año pasado hicimos un encuentro de la memoria con los compañeros del encuentro de asambleas de Maipú, y ya para el segundo encuentro de memoria se planteó la inquietud, oye, pero ¿y los estudiantes? Porque habíamos presentado sobre todo el movimiento obrero, cómo se conectaba el movimiento secundario. Entonces siempre la demanda viene de la reflexión colectiva de la organización popular. Entonces yo solamente puedo hablar desde ahí. Eso más que nada. Vale. ¿Y el teatro? Sí, interesante también el cruce también desde las artes, como se titula también el foro, porque justamente nuestra vinculación también fue una entre la motivación y la perspectiva, porque después me imagino vamos a pasar más a las motivaciones que posibilitaron esta investigación, pero desde el teatro nosotras buscamos de alguna manera, el primer ímpetu fue rescatar la historia de los cordones industriales. ¿Y cómo lo hacemos desde el teatro? En un momento, o sea, retratar un hecho histórico es muy difícil. Y ahí hicimos equipo con Ana, que yo creo que se va a cruzar bastante lo que vamos a ir, el relato que vamos a ir entretejiendo entre ambas y entre todas, porque también parte de Renata, nuestras compañeras que están de ahí también en la transmisión, en iluminación, o sea, eso también. El cómo fuimos creando la obra en el trabajo obrero. Y en el trabajo, digo, nos decían algunos, las obreras del teatro, algunos nos llamaban, porque era también esta idea de poder hacer. Y lo primero que hicimos fue, ¿cómo construimos una fábrica? La fábrica nunca para, entonces un andamio que gira y no para de girar. Entonces desde ahí nos vinculamos con los perfiles de fierro, con cascos, para poder empezar también a vincularnos con el mundo del trabajo desde nuestro presente, pero nosotras también queríamos abordar la historia del pasado, porque ahí había una necesidad. ¿Cuál es nuestro hilo de continuidad? ¿Cuál es la historia de la clase trabajadora en un contexto en el cual iniciamos la investigación a 40 años del golpe, hace 10 años? Y que justamente era por qué no entraron a escena los trabajadores para el 2011, que éramos justamente muchas de esa generación. Y ahí el trabajo más de ir entretejiendo este montaje, que además mañana tenemos funciones, les invito desde ya a poder ver la obra, fue justamente definir ciertos hitos o hechos históricos que marcaron el proceso de los cordones y que muy bien lo decía el relato de Cordones para principiantes, ya sea de cómo estaba la distribución, la creación de nuevas herramientas, por ejemplo, la creación, el vínculo con los territorios, con los estudiantes, era otro tópico que quisimos mencionar. Después estaba también el arte y la cultura, hay una escena que se llama La Fiesta, evidentemente, la asamblea, por ejemplo, es este espacio también de encuentro que se fue generando. Entonces, definimos, luego de analizar mucho el proceso que Ayana, me imagino, va a mencionar más, elegimos 8 o 10 tópicos que nos costó un poco llegar a síntesis de momentos que queríamos narrar. Otro hecho importante de los cordones es el vínculo que tenían con el gobierno, por ejemplo, o la relación con la CUT, que son debates también importantes, o las militancias políticas que existían ahí. No era lo mismo una trabajadora, un trabajador que a lo mejor era de la democracia cristiana en comparación a un militante que era del MIR, por ejemplo. ¿Cuáles eran esos choques de ideologías que se generaban en los cordones, pero que permitían en el fondo salir como un solo cuerpo, una sola fuerza, una fuerza colectiva que fueron la que tenían? Entonces, finalmente, el proceso del ir y venir desde el teatro ha sido
poder rescatar estos hechos históricos que posibilitan también el encuentro con el público, y desde ahí siempre abrir una conversación posterior para ver también qué tan sentido hace lo que uno hace. Y quizás como para terminar, en ese mismo camino, ¿qué tan sentido hace la propia realidad? Porque de hecho nos llamamos Tarea Urgente, porque era el periódico que estaba justamente en los archivos que habían a la entrada, que era el periódico que sacaba el cordón Vicuña Maquena. No sé si es que alguno lo recordará. Además aquí hay trabajadores que fueron de los cordones, está Mario, Ernesto también, bueno, y varios más quizás. Pero el cordón, el periódico Tarea Urgente, para nosotras era una tarea urgente rescatar esto. Estuvimos 2 años montando la obra, muchos se fueron, otros vinieron, pero era esa pulsión política, artística, ideológica también, de hacer una contra... Nosotras queremos rescatar no solamente esta idea de la dictadura del terror que sembró, sino que queremos quedarnos justamente con la autoorganización. Y después, justamente para el estallido social, hicimos una muestra corta de la obra Cordón Industrial y fuimos a asambleas territoriales. O sea, hemos buscado también, porque un andamio con ruedas requiere un flete, requiere mucho tiempo de trabajo, entonces de repente también tener una versión de poder llevar a asambleas, que justamente este sábado vamos a estar ahí en un carnaval en San Joaquín. Entonces, buscar también mucho ese vínculo. En la primera temporada que hicimos fueron 14 funciones itinerantes en sindicatos, juntas de vecinos, teatros también, festivales. Hemos tenido la posibilidad de estar con este montaje en Argentina y en Brasil. Y también la respuesta ha sido bastante llamativa respecto al público. Así que bueno, es así como algunas pinceladas más generales. Súper. Y también acá está la Ana, que nos ayudó en ese proceso y que, bueno, por una parte la Vale estaba hablando de la obra de teatro, pero también para llegar a la obra de teatro se requiere hacer una investigación, y ahí lo que hizo la Ana fue súper importante, y sobre todo desde una perspectiva de la historia oral y de ir y conversar y vincular, no solamente conversar, sino que también hay una vinculación que ya lleva años con muchos de quienes fueron parte de los cordones. Entonces ahí la Ana sí nos puede contar también sobre eso. Bueno, es un gusto estar acá y también estar con los compañeros, las compañeras que fueron parte de esa experiencia tan importante. Y yo creo que, si rememoro un poco, ¿no es cierto?, hace casi 10 años atrás aparecía esta pregunta porque no se hablaba de los cordones industriales. Yo era profe, soy historiadora, hacía clases, y cuando hablaba de los cordones, los estudiantes, las estudiantes nos miraban como diciendo, ¿qué es eso? De hecho, una vez que con la Vale salimos a la calle a filmar, a preguntar, ¿no? ¿Has escuchado hablar de los cordones industriales? Y hay una respuesta que siempre nos causa mucha gracia, que era un chico que nos decía, cordones sí, pero industriales no. Y era como, ¿ya? Otro nos decía, condones. Y la única que respondió era una profe de historia, ¿no? Una profe que tendría 40 o 50 años y que nos contaba que su papá, su mamá le hablaba de eso, ¿no? Y había una preocupación por eso. Estaban ahí las compañeras, los compañeros, pero no había cabida para esas memorias, ¿no? Los 40 años permitieron una cierta explosión de las memorias, pero no aparecían las memorias obreras. Era algo que se quería tapar porque ni al neoliberalismo, ni a la concertación, ni a la derecha le interesaba que se hablaran de las y los trabajadores. Porque finalmente también todo este consenso que se hizo postdictadura estaba basado en mantener el plan laboral, ¿no es cierto?, la atomización sindical, la desarticulación, el apoliticismo. Entonces esa pregunta por la investigación era profundamente vinculada a la política, no era una investigación tampoco solamente académica, ¿no es cierto? Queríamos hacer algo bien hecho, serio, de manera responsable, porque nos parecía que era muy importante. La historia oral, como dice la reina, ¿no es cierto?, nos permitió acercarnos, dialogar, conversar, hacer entrevistas, grabarlas con una cámara que a veces no sabíamos ni cómo prenderlas, pero teníamos como esa urgencia también, ¿no?, por pensar en todas estas historias y memorias, que era súper necesario que también las nuevas generaciones, ¿no?, pudieran, jóvenes, estudiantes, que también estaban luchando, porque era el momento de la lucha estudiantil, pero que pudieran también no recuperar esa historia. En esos mismos años se había empezado a hablar de los cordones estudiantiles, ¿no?, que de manera natural las y los estudiantes se coordinaban de las universidades de la zona de Maculo, del centro, y tenía que ver con esa idea, ¿no?, lo territorial convoca. Entonces la idea de la investigación partió por eso, ¿no? Era una urgencia también política y de cómo poder transformar esto, ¿no es cierto?, en memorias y en algo que pudiera también, ¿no?, permitir quizás generacionalmente y transgeneracionalmente articular estas memorias.
Y fue una investigación que duró mucho tiempo. Al principio tampoco teníamos del todo claro cómo hacerla. Fuimos a la biblioteca, revisamos los periódicos. Recién un compañero acá nos mostró un periódico que no conocíamos, que es muy impresionante ver esa materialidad, lo que ustedes ven afuera, ¿no es cierto?, esos titulares, cómo también no se hacía política. Y efectivamente esto después empezamos como a buscar fondos porque teníamos todas las ganas y la voluntad, pero a veces no teníamos ni para la fotocopia, entonces postulamos a un fondo que era de la FECH, de la Federación de Estudiantes, un Fondart. Eso nos permitió sacar un libro de distribución gratuita, sacamos, no recuerdo ya si 500 o 1000 copias, que ahí está, que lo repartíamos en cada conversatorio, que nos permitió abrir diálogos. Había trabajadores que nos decían, mi papá estuvo ahí, alguna vez me lo contó, ¿no es cierto? Y eso nos permitió también poder tratar de hacer este trabajo de difusión que nos parecía importante. La obra de teatro y después el documental, ¿no?, que lo pueden encontrar en YouTube, es bien bonito porque también fuimos recorriendo estos lugares. Entonces creo que ahí la pregunta quizás por la investigación y por lo que quisimos hacer era esto, ¿no? Primero en un momento que era también del despertar de las memorias, del debate, de la historia, de qué es lo que pasó, de cuáles son las preguntas, por qué es lo que tenemos que hacer hoy, y donde finalmente la investigación está al servicio también de pensar, ¿no es cierto?, de qué manera la historia no es algo del pasado que quedó atrás, que está, sino que es algo vivo porque nos constituye hoy. O sea, finalmente yo soy hija de la dictadura y acá somos finalmente todos parte de esa historia que nos marca, ¿no es cierto?, y que de alguna otra manera también son preguntas que se van reabriendo. Entonces, un poco esa era la idea que teníamos con la investigación y nos permitió hacer todo esto, ¿no? La obra lleva circulando 10 años, el libro no lo hemos podido sacar de nuevo por plata, pero está, lo tenemos digitalizado, la recuperación de fotografías, ¿no es cierto?, encontrarnos con una tarjeta de Navidad, y con esto cierro, que la tengo siempre en mi mente, que era del Sindicato de Trabajadores de Cristalerías, que era, ¿no es cierto?, les dedicaban una próspera Navidad y Año Nuevo revolucionario, ¿no es cierto?, a los compañeros. Bueno, eso, ¿no?, también como poder pensar en ese compromiso, en esa militancia, ¿no es cierto?, en esas ganas de cambiar y de transformar el mundo, que era un poco lo que nos animaba también a nosotras. Bueno, ahí se cruza un poco, ¿no?, con estas motivaciones, que es lo que me gustaría pasar también a preguntar, ¿no? Renzo hablaba, por ejemplo, de esta intención de que va más allá de lo académico, sino que el mismo territorio también empieza a exigir cosas. Lo dijiste, creo que esa palabra, ¿no? Como hay necesidades, exigencias que van surgiendo porque hay memorias que aparecen, están los vecinos que vivieron, ¿no? Pero en la pregunta general, después, si quieren, yo creo que Renzo quiero que parta, pero eso, ¿no? Las motivaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta generación que nosotros no vivimos la unidad popular directamente al menos, nos comprometemos y empezamos a generar trabajos con respecto a eso? Porque sabemos que también es arduo finalmente, todo dedicarse a esto, empujar el arte, la historia, la cultura es duro, entonces un poquito... Sí, igual las motivaciones, comenté un poquito adelante que es como una demanda. No vamos a decir que toda la comuna de Maipú está interesada en el tema, pero sí hay un activo de bibliotecas populares, de colectivos que circula el tema. No somos muchos tampoco, pero es un activo. Y en las cooperativas de vivienda sobre todo, porque esas cooperativas, Maipú tiene un pasado muy rural, ¿ya? Maipú en Mapudungun es tierra de cultivo, la calle principal es calle Pajaritos porque caían muchos granitos cuando se transportaba la carretera el trigo, entonces era todo fundo. Y en algún momento se empieza a urbanizar, a mediados de los años 40. Y cuando se urbaniza empiezan a constituirse las grandes empresas en la zona y se empieza a formar ese cordón, ¿ya? Entonces, en la medida que se van constituyendo ese cordón Cerrillo, la primera gran empresa es INSA, del año 41, y el 47 forma su primer sindicato. Entonces, hay toda una historia de los años 40, 50, 60, para llegar a constituir el cordón Cerrillo de los tiempos de la UP, porque antes hay otras experiencias de organización, de coordinación. Y en ese camino se van constituyendo cooperativas de vivienda. Entonces, ahí es, como les decía antes, donde uno encuentra cooperativas de vidrios planos, de INSA, de FENSA, de FESA, etcétera. Y en esas cooperativas viven muchos abuelitos y abuelitas que tienen esas memorias, ¿cachai? Pero esas memorias no transitan hacia sus hijos tampoco, ni tampoco transitan en los colegios, sino muchas veces se quedan estancadas. Y este grupo activo que me tocó en un momento participar en una biblioteca popular, Rayén, donde conocimos a las compañeras que fueron a presentar la obra el año 2015, creo que fue, 2016. 2015, claro.
Entonces, existen estos espacios de donde va saliendo esta demanda por conocer la historia del cordón Cerrillo. Entonces, esa es como una de las primeras motivaciones, ¿ya? También a mí me tocó estudiar historia también. Y también en su momento, bueno, quizá acá más a título personal, me hacía cierto ruido que en ocasiones hablara del movimiento obrero, se publicara historia del movimiento obrero en salones universitarios de la Universidad de Chile, en lujosos salones universitarios de la Universidad de Chile, y no en los sindicatos que eran de la zona. Entonces se veía a los trabajadores prácticamente como una pieza de museo. Y pucha, uno que es hijo de obrero, ¿cachai? Y que tiene vecinos que todavía trabajan en la Goodyear, es imposible verlo como una pieza de museo. Todavía, porque efectivamente hay empresas que hoy día no existen, uno comprende las transformaciones del capitalismo, pero hoy día FENSA es Electrolux. SIC todavía sigue existiendo, American Screw hace perno y tornillo, mi sobrino trabaja ahí. Entonces, Gasco todavía sigue existiendo. Entonces, siempre a mí me ha tocado, por el tema de haber estudiado historia, haber ido a esas presentaciones, pero sentía en un momento que no están los lazos de comunicación entre quienes escribimos, nos dedicamos al movimiento obrero y quienes asisten a esas jornadas. Eso, mi impresión es que en la comuna lo hemos logrado hacer bien cuando hemos logrado hacer actividades en los sindicatos, en los territorios, permiten esos lazos de comunicación. Esa inquietud también era como importante a la hora de las motivaciones, ¿ya? En algún momento, incluso como Biblioteca Popular, bueno, no están aquí mis compañeros del Rayén, hablamos de mirar la historia como una brújula histórica, ¿ya? De comprender el pasado tanto en sus aciertos como en sus desaciertos. Porque quienes estábamos y hemos participado algún tiempo en la comuna, hay asambleas territoriales del año 2016, 2015, donde en sus principios ustedes ven que hacen referencia al Cordón Cerrillo, al Consejo Comunal Campesino, al Comando de Abastecimiento Directo. Nuevamente, no es una pieza de museo, es algo que todavía circula en la organización. Entonces, por ahí van las motivaciones, ¿ya? Y también no entender, y pasa muchas veces, y es lamentable, que se hacen muchas tesis sobre los trabajadores y después quedan en los anaqueles de la biblioteca, quedan como un producto cerrado que solamente accede el estudiante, y eso para el obrero entrevistado igual es como, ¿qué pasó con la entrevista que me hiciste? ¿Cachai? Entonces, nosotros en algún momento hablamos de cómo elaboramos productos que sirvan como instrumento, como herramienta de lucha, para ampliar el horizonte de lo que es posible, no, bien cerrado para la comuna, pero esto se puede extrapolar a otros lados. Porque, bueno, y en lo concreto, en la cotidianidad pasa que uno tiene amigos que trabajan en la Goodyear, uno tiene amigos que trabajan en Gasco, pero no está en el ideario de ellos la posibilidad de tomarse la empresa, ni de controlarla ellos mismos. Y si los estudios del trabajo, del movimiento obrero se siguen circunscribiendo al mundo universitario, nunca lo van a saber. Por eso yo valoro mucho cuando las compañeras se ponen a disposición de los territorios, ¿ya? Porque ahí es donde uno puede generar esos lazos de comunicación con el actual obrero de SIC, de American Screw, de Sintac. Aquí yo no sé si habrán obreros de Sintac, de SIC, sí, al compañero que es de la Federación de Sindicatos Cerrillo Maipú, compañero Mauro, que la otra vez conversamos del tema. Entonces, eso también me hacía ruido en un momento, de cómo se estrechaba el trabajo de la investigación del mundo obrero en salones que no son necesariamente espacio obrero. Y el otro tema era, por motivaciones, no sé si me estoy alargando, pero eran 3 minutos, me dijeron, pero último minutito. ¿Sí? ¿Ya? Nos pasó cuando comenzamos, después de la revuelta, Maipú fue bien activa en la asamblea. Bueno, los compañeras pueden saber eso. Éramos alrededor de 23 asambleas en un momento. Se formó hasta un encuentro de asamblea. Y a mí en la asamblea que me tocó participar, que era la Asamblea San Luis, siempre teníamos un límite, que nuestra discusión en asamblea eran temas como vecinos y vecinas. ¿Cuál era el rollo? El narcotráfico, el tema de la violencia, la inseguridad, todos los pasajes hoy día, bueno, por el tema de las quitas de drogas con reja. Sin embargo, cuando llegaban vecinos que eran trabajadores de Gasco, de la Polar, ellos llegaban con la inquietud que la asamblea debatía en el territorio como vecinos, pero no llevaban la discusión a Gasco ni a la Polar. Entonces no cuestionaban los medios de producción, cuestionaban lo que estaba pasando con el vecindario, y que está muy bien, pues después terminamos haciendo un taller de fútbol, etcétera, pero no supimos nosotros cómo hacer ese tránsito de pasar de la demanda poblacional, que está muy bien, pero tiene muchos límites, a la demanda de donde está la contradicción capital-trabajo, de donde se crea la riqueza económica, de donde circulan las mercancías. Y eso también como que es motivante, porque en algún momento tiene que transitar hacia los espacios de producción. Bueno, algunos creemos eso,
en la medida de que la lucha se estanca en el movimiento estudiantil, en el movimiento poblacional, tiene límites. No están en el centro de la relación donde disputáis el capital, ¿entiendes? Que es el medio de producción. Entonces esas han sido como las motivaciones un poquito de la investigación. Tiene toda la hinchada. Súper interesante lo que decías, Renzo, y ahí quería quizás darle el pase a la Vale y a la Ana juntas, porque claro, tú hablabas sobre, ¿no?, desde la historia, y finalmente lo que pasa aquí con Tarea Urgente y la Ana y la Vale es hacer ese vínculo para que esto no quede encapsulado, como tú decías, en una biblioteca popular, académica o lo que sea, pero sin tener ese espacio de difusión. Entonces no sé si les gustaría como quizás tomarse de eso y de también las motivaciones iniciales, que ya la Ana también algo habló de eso, ¿no? Sí, o sea, la motivación siempre fue que esto se escuche en todo el mundo, que se escuche que los trabajadores se tomaron las fábricas, las hicieron producir bajo sus manos y inventaron incluso nuevas herramientas. O sea, esa idea de no solamente, y lo decimos, no solamente transformar su vida personal, sino también una perspectiva de sociedad distinta. En el documental Memo, que también que nos ha estado acompañando en todo esto, Guillermo Rego, quien fue parte de Standard Electric en el cordón Vicuña Maquena, decía: ¿qué pasa si es que el presidente del cordón fuera el presidente de Chile y los trabajadores nos organizáramos y controláramos la producción y dijéramos, o sea, avanzáramos un poco esa idea de que queríamos tener tomarnos el cielo por asalto, un poco como dicen también algunos? O sea, cómo poder finalmente luchar por otro mundo. Y esa necesidad fue la que a nosotras nos movió, porque también queremos luchar como colectivo Tarea Urgente por otra sociedad. O sea, no nos contentamos con esto y buscamos desde el teatro abrir preguntas, abrir inquietudes. Y una de las motivaciones que además tenían los cordones, que es un proceso con mucho debate político, con mucho, que nosotros quizás ahora no vamos a poder abordar, pero que era un poco lo que yo esbozaba y que la obra también lo contiene en ciertas partes. Entonces no es una obra que deje tranquilo a quienes quizás no tienen sus críticas al gobierno de la Unidad Popular. Entonces deja intranquilo a mucha parte del público decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esa carta que le escribieron los cordones industriales a Allende el 5 de septiembre del año 73? Se vaticinaron el golpe los cordones. Entonces hay muchas preguntas que deja el proceso y que nosotras también buscábamos darlo, no solamente con una motivación histórica, sino también actual, o sea, de movilizar algo. Esa idea un poco de transformación yo creo que es una motivación muy grande, y cuando nosotras iniciamos este proceso como motivación grupal también, muchas habíamos sido parte del año de las movilizaciones del 2006, del 2011, tenemos en rango etario entre la compañía entre 27 y 35 años aproximadamente, somos jóvenes. Y ahí justamente era lo que yo les decía al inicio, o sea, esa gana de poder transformar. Algunas tenían familiares que habían sido militantes de izquierda, otras, por ejemplo, yo soy militante además de una organización política trotskista, del Partido de Trabajadores Revolucionarios, y también como organización era, oye, la necesidad de rescatar la fuerza de los trabajadores. Otras compañeras de repente no tenían idea, habíamos visto la batalla de Chile y fue, oh. Y también otra experiencia, incluso la propia experiencia de Sanón hoy día, la fábrica que tiene 20 años de gestión obrera en Argentina, a propósito del proceso del 2001, una serie de fábricas que se tomaron los trabajadores que después se llamaron cooperativas, pero de alguna manera siguieron trabajando y diciendo y crearon la fábrica FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones. Entonces ya no era algo solamente de hace 50 años como hoy día estamos pensando, recordando, reflexionando, sino también algo mucho más actual. Entonces esa motivación fue, yo creo que una de las que nos mueve, y después también este cruce con la historia. Bueno, yo creo que la Vale ahí dijo bastante, pero quizás como algunas ideas para complementar, ¿no? Yo creo que todos alguna vez en la línea 5, ¿no es cierto?, que va por arriba y va por Vicuña, y hemos visto esos espacios grandes que se han ido transformando en el tiempo también, ¿no?, que se han intentado en algunos casos borrar, que van cambiando, que otros no, como decía Hugo, muchos están ahí, ¿no es cierto?, y uno los ve, pero de nuevo pareciera como que eso ya no está. Hubo una reconversión, muchas de esas fábricas, ¿no es cierto?, cerraron, el modelo neoliberal tendió, ¿no es cierto?, a la política de desindustrialización,
pero eso no significó la extinción de la clase trabajadora y para nosotras era muy importante eso, ¿no? Y de nuevo estábamos en un momento donde aparecían muchas preguntas en torno a esos 40 años del golpe, ¿no? ¿Por qué había sido el golpe de Estado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? El movimiento estudiantil, también, ¿no es cierto?, estaban los movimientos feministas, las diversidades, había surgido el debate sobre lo medioambiental y el movimiento sindical de trabajadores venía haciendo también varias experiencias de lucha súper importantes. Había huelgas de trabajadores subcontratistas, ¿no es cierto?, que son sectores del cobre, los forestales, había sido el asesinato de Rodrigo Cisternas, que era un obrero forestal en una huelga, ¿no es cierto?, en la 8ª región. Había muchas luchas de trabajadores del retail, pero siempre era algo que no terminaba de aparecer, ¿no? Como que también, por supuesto, nadie quería hablar de eso. Siempre recuerdo una huelga muy importante que hubo en los supermercados del Líder y que como financiaban, ¿no es cierto?, los noticieros, no salía a ningún lado, ¿no? Y era para nosotros también muy importante vincular eso. De nuevo, no era un pasado, ¿no es cierto? No era lo que había pasado y que estaba ahí, que se terminó, sino que era parte también de lo que constituía las memorias actuales de las y los trabajadores. Y creo que esa experiencia de poder escuchar en los conversatorios que hacíamos al final, que se hacían al final de la obra, ¿no es cierto? Y escuchar de nuevo que alguien una vez vino y dijo, yo fui de un cordón en Puerto Montt, y no teníamos idea que había habido un cordón en Puerto Montt, ¿no? Y él viajó especialmente para contar esa experiencia, para hablar de eso, ¿no es cierto? Y que de nuevo otro trabajador contara, mi papá estuvo ahí y fue... O esa foto, ¿no?, que está ahí, que nos la pasó Ismael Ulloa, que creo que se tuvo que ir, estuvo hace un ratito acá dando una entrevista, ¿no es cierto? Toda esa materialidad, esa importancia de también esos documentos, ¿no es cierto?, que son archivos, pero archivos vivos, ¿no?, que son archivos de nuestras memorias también de lucha, políticas, sociales. Y de nuevo ahí también la necesidad, ¿no?, de pensar cómo hablamos de esto hoy, ¿no?, cómo abordamos temas que efectivamente muchas veces son controversiales, generan debate, había posiciones políticas, partidos, posturas, divisiones en torno a cómo si los cordones tenían que ser paralelos o no a la CUT, si la CUT tenía que hegemonizar a los cordones, si los cordones apoyaban o no al gobierno. Había montones de debates políticos, pero que también eran súper importantes de abordar, ¿no? Y queríamos un poco reflejar también eso, ¿no?, esa vida que había ahí. Y solo para cerrar, siempre recuerdo que Salvador, otro trabajador que entrevistamos, nos decía, fueron 3 años, fueron los famosos 1000 días, ¿no? Fueron 3 años agotadores, así terribles, súper una urgencia, que uno dice, bueno, los últimos 3 años han sido bien agotadores, pero él decía, fueron los años más felices, ¿no?, que viví, porque también había esa alegría, ¿no? Porque claro, efectivamente muchas veces rememoramos porque el golpe fue terrible, porque la dictadura fue terrible, fue represión, fue asesinato, fue muerte, pero también había una alegría, ¿no es cierto?, de luchar, de estar ahí, de organizarse, y nos parecía súper importante recuperar eso también, la fiesta, la lucha, la obra de teatro, que eso, el atreverse a parar ahí, ¿no es cierto?, los debates, las mujeres organizándose, que también nos costó mucho y es una deuda que todavía tenemos de hablar, ¿no?, del género y de las mujeres que participaron ahí. Eso. Bueno, quizás, Hugo, podríamos vincular el tema de las motivaciones con la última pregunta, que es la pregunta por el presente, ¿no? Del por qué, en qué nos ayuda, por qué rescatar esta memoria de alguna manera en esta coyuntura, ¿no? ¿Qué nos viene a aportar esta experiencia? Si puedes ahí unir como motivación. Bueno, voy a intentarlo. El tema de las motivaciones es, bueno, tremendamente complejo, pero voy a tratar de resumir. Como antecedente, dije que soy arquitecto. La historia de la arquitectura cuenta la historia de una élite, ¿no? Entonces, frente a eso, uno siente un vacío, digamos, que no se siente representado. En segundo lugar, claro, esta cosa tiene que ver con los propios intereses de uno. Siempre he sentido cierta fascinación por el hacer, por el diseño industrial, como se dice. Entonces, todas estas cosas de alguna manera convergieron ya estando haciendo clases en la universidad. Entonces, hago clases en la USACH. Hacer clase es un tremendo lugar de
de poder, digamos, ¿no? Donde uno está formando sensibilidades, formando y debatiendo en torno a hechos, en torno a espacio, etc. Entonces, la historia de los cordones, y sobre todo, debo decir que el artículo de Renzo sobre Perlac fue como detonante, digamos, porque la experiencia de haber creado, ¿no? De haber diseñado y creado lo que se llamó en ese momento el caldo para el niño proletario, dije, wow, pero, ¿no? En vez de, digamos, una historia en que se padecía el trabajo, se padecía la producción, ¿no? Donde había una historia obrera que tenía que ver con los petitorios, los sindicatos, este giro, ¿no? En torno a la tecnología, a la producción, yo dije, aquí hay algo, ¿no? Fascinante, ¿no? Aquí hay una materialidad que me parece mucho más propia, ¿no? Que viene desde abajo o desde un par, digamos, y no se padece, ¿no? No es que uno aparezca en algún lugar y que no sabe quién lo hizo ni quién lo diseñó, ¿no? Que como nos toca, digamos, en general. Entonces, esa experiencia, y que después he podido rastrear, que se reprodujo en otras fábricas, para mí fue tremendamente potente para poder entender una materialidad desde acá, digamos, ¿no? No que nos llega, digamos, sino que la pensamos, la gestionamos y miramos la tecnología con buenos ojos, digamos. Podemos desarrollar cosas, podemos pensar y pensar nuestro mundo material, digamos. Entonces debo decir que mis motivaciones son académicas total, y he tenido la oportunidad justamente, porque trabajar en una universidad y hacer investigación te permite poder vincularte con muchos otros actores, como se le llama. Y, por ejemplo, he podido encauzar con mucha otra gente, con estudiantes, etcétera, proyectos de, como le llaman ahora, palabra que a mí no me gusta, pero le llaman proyectos de innovación, etcétera, justamente vinculándonos al sector productivo o a lo que queda de este sector. Estamos trabajando con una empresa súper interesante que se llama Desafío Ambiente, que es una empresa manufacturera de reciclaje de plástico, que están alojadas en lo que era la Sumar Nylon. Entonces, todo ese zócalo, se sigue, ese primer piso se sigue, hay muchas pymes, se sigue ahí como fabricando. De ahí para arriba está todo, bueno, que se cae, pero bueno, ese edificio es bellísimo. Y también hemos trabajado con otra empresa que se llama Plásticos Los Cerrillos, y curiosamente ellos están instalados en lo que era Aluminio del Mono, ¿no? Entonces, entrar a esa fábrica, sobre todo a Plásticos Los Cerrillos, es como entrar a un museo vivo, digamos, ¿no? Porque tienen unas máquinas alucinantes, y ellos siguen produciendo, siguen, obviamente, no a la escala que era cuando este país, digamos, quería industrializarse, pero se sigue apostando, ¿no? Por la producción, por pensar cosas. Entonces, para mí, la importancia es cuál va a ser nuestra materialidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra materialidad sin padecerla, ¿no? ¿Cómo nos vamos a relacionar con las cosas, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa en este modelo? Todo es desechable, ¿no? Todo no vale nada, ¿no? En cambio, qué distinto sería conocer a quien lo hizo, a quienes lo hicieron, por ejemplo, ¿no? Como construye otra relación con las cosas, ¿no? Es como más cercana, ¿no? Claro. Bueno, por ahí va. Bueno, ahora Renzo en su presentación también tenía muchas imágenes actuales de lo que fue en la revuelta popular. Y bueno, para
Les tres igual, así ojalá muy brevemente, porque esto es una excusa. Finalmente queremos escucharles. ¿Por qué hoy, no? ¿Para qué hoy esta experiencia? Sí, igual el para qué hoy, igual hay hartos temas, pero generalmente uno tiende, yo le pasaba una foto a la Renata de que contrastaba un poquito, pero la última no. Pero bueno, la voy a comentar y si se van saliendo, van saliendo. Contrastaba un poquito, por ejemplo, FENSA fue tomada en mayo del 72, ¿ya? Y la opción de tomarse FENSA era que pasara al área de propiedad social. Ellos hacían refrigeradores, ¿ya? Y el año pasado FENSA tuvo un paro de brazos caídos, ¿ya? Otro caso más, SIC. SIC fue tomada en octubre del año 72, ¿ya? SIC hacía velador y también hacía bicicleta, cómoda, ¿ya? Esa, y ahí pues se puede tener un poquito. Entonces, por ejemplo, en el año 2018 hubo una huelga en SIC que lo que se exigía era el reajuste salarial por debajo del acuerdo salarial, una demanda económica. Cuando uno ve la historia del sindicalismo, que yo puse el límite para la zona Cerrillo en Maipú, se pueden poner otros límites, del año 47 hasta antes de la Unidad Popular, lo que ve es eso, demanda económica, ¿ya? Los trabajadores de INSA piden overoles, los trabajadores de Maestranza Maipú exigen un casino. Pero la ruptura del UP, ¿y qué es lo valioso? Oh, se pasaron. ¿Ahí se puede hacer? La gran ruptura del UP es que aparte de pedir esos beneficios económicos, ajustes salariales, es que están pidiendo controlar la producción. Y ese es un cambio no menor en la historia del sindicalismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí SIC dice, la industria donde nadie se pone el área social, la industria al servicio de la revolución, produce más para las masas populares, algo así, para las masas populares. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en SIC, así como en Perlac, se ideó unos caldos proletarios, ¿ya? Que es un dato no menor, porque significa, una vez que te toman la empresa y logras controlarla, no hacer ajena a la producción. Ya quien define no es el gerente general ni el capitalista. Él no define porque él tiene, obviamente, desde su mentalidad, el rollo de la ganancia, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando definimos, y en ese momento definen los trabajadores, tienen otras sensibilidades. Y ahí, ¿qué crearon en Perlac? Una sopa para niños proletarios. ¿Qué crearon en SIC? Crearon un pack de veladores más cómodas para los sectores populares. Y cuando uno ve los índices del aumento de la producción, todo lo que es para masas populares aumentó en un 50%. Entonces, el trabajador ya no solamente está funcionando en relación al ajuste salarial, a la asignación salarial, al casino, sino que está funcionando, está desplegando su sensibilidad hacia su familia, estoy hablando mal, ¿no? ¿Ya? Y hacia la comunidad, ¿me entiendes? Entonces ese es como, por ejemplo, ahí fue requisada SIC en octubre del 72 y se hace una asamblea y se elige a un interventor. Y de repente, claro, en esos años se hablaba de que el interventor lo ponía el gobierno, que pasó en alguna empresa. En SIC lo puso la Asamblea de Trabajadores, ¿ya? SIC, trabajadores tomaron posesión de la industria y doblarán la producción. Me ha tocado seguir indicadores, porque de repente la historiografía de derecha y bueno, y la derecha en sí ha tendido a demonizar esta experiencia, ¿ya? Y yo he tenido de 3 empresas índices estadísticos, los balances generales, ¿ya? Accedió a ellos, donde efectivamente hay un aumento de la producción. Y no es muy difícil haber un aumento de la producción porque los capitalistas antes estaban boicoteando la producción. Entonces, aumenta la producción en Perlac, aumenta la producción en SIC, y así en FENSA y en otras empresas. Ahora, todo en un ambiente de mucha dificultad porque está el boicot permanente, hay trabajadores que están atornillando al revés, también no están llegando las materias primas. Ahora me pasa, por ejemplo, que estoy trabajando con un club de adulto mayor de INSA, ¿ya? INSA hoy día es Goodyear, INSA neumático y batería. Y me toca entrevistarlos por departamento, por el departamento de batería, de preparación de stop. Y en un momento el departamento de batería se quedó sin plomo, que es fundamental para el desarrollo de la batería. Y empiezan ellos mismos a crear las formas de suministrar el plomo a las baterías. Entonces, todo de comprender el trabajo, no solamente no delegarlo al otro, sino hacerte cargo de él, romper con la enajenación en el sistema productivo, no hacerlo ajeno, es lo que uno empieza a ver en esta experiencia. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos para que SIC
o para que FENSA o para que Cobre Cerrillos, que es la página que seguía, no solamente luchen por el aumento salarial, po, ni por la demanda económica, sino que luchen por controlar los medios de producción. Y esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta. Tengo como alguna hipótesis para el periodo, pero lo podríamos conversar. De hecho, ayer hablaba yo en la protesta, el miércoles hablaba con el compañero Mauro, que es de la Federación de Sindicatos Cerrillo Maipú. Él me decía, pues está súper debilitado el sindicalismo, me hablaba del ejemplo de FENSA y de que le interesan las puras monedas, ¿cachai? Y eso pasaba en esos tiempos. También hay un interés salarial, pero que se adosa, se acopla a un interés por controlar la producción. ¿Y qué hace que se pase de ese nivel? Algunos hablan de la lucha económica, la lucha política. Es una pregunta que la dejo abierta, ¿ya? ¿Por qué es importante investigar y conocer esto también? Nos pasó también de que nosotros creemos, y esto hablo desde una perspectiva súper localista, pero se puede ampliar a otros territorios. Nosotros como vecinos, vecinas de la comuna Maipú, que estamos organizados y que hemos sido activos hace algunos añitos, en esta experiencia hay algunos casos de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, ¿ya? Bueno, y en espacios como este, lamentablemente, uno lo que podría conocer de ellos es el momento represivo, es la tortura y la tragedia. Pero a nosotros eso no nos sirve conocer, a los que estamos organizando no nos sirve conocer esa parte de la historia, nos sirve conocer su ideario, el proyecto por el cual lo asesinaron. Entonces, hay un dirigente connotado allá de Perlac, Santos Romeo, hasta el día de hoy muy querido no solamente en Perlac, sino en la comuna. Y la otra vez hablaba con el Pancho, que es un compañero de Vivienda Digna. Ya sabemos que lo mataron incluso a palo en la comisaría, etcétera, pero no queremos seguir sabiendo eso, queremos saber cuál era su ideario. Y me tocó un poco revisarlo con el Pancho, el ideario, y el compa en el año 72 estaba hablando de un congreso comunal, ¿ya? Para la comuna de Maipú. Estaba hablando del control obrero de la producción. Entonces, yo creo que hacer historias como esta nos ayudan también a identificar los sujetos que portaban esas luchas, pero no en función del momento represivo, sino en función de su protagonismo, ¿ya? Y esto está en... ¿Me estoy alargando? ¿No? Ya, pero última voy a cerrar. Y esto está en sintonía un poco porque, nuevamente vuelvo con Maipú, pero esto se irradia para otras comunas. Lamentablemente, cuando uno está en Maipú, cuando va a otros lados, ¿por qué se conoce la comuna? Ya, por la batalla de Maipú y lo enseñan en los colegios, etcétera, por el templo, por los patrones y hasta hace poco por la robotina, ¿cachai? Entonces, era lamentable para nosotros venir de Maipú y que se conozca por eso. Entonces, es importante esto, tienen sus nombres, pues calle 5 de Abril, calle Bueras, calle Bernardo Higgins, calle San Martín. En algún momento Maipú debiera ser conocida como la cuna del cordón cerrillo, pues, y de los cordones industriales, porque allá nació el primer cordón, ¿ya? Entonces, ¿puedo? Yo creo que hasta por ir cerrando. Ya, sí. Súper motivada escuchando, Ya. pero Después sí, quizás lo después podemos quizás conversar también otros temas. cuando estemos en los diálogos. Ya. Y Ana, así ojalá como... No, sí, en realidad, nada, 30 Sí. segundos. Creo que en realidad esa es la pregunta para todas y todos, Sí. que es qué hacemos hoy, ¿no? O sea, creo que está claro que compartimos la idea de que es una memoria viva, de que es también una memoria que nos permite pensarnos hoy, de que son historias que también nos hacen desnaturalizar, ¿no es cierto?, esta idea de que en realidad ya no existe clase trabajadora y tantas otras cosas que yo escuchaba cuando era estudiante de historia y que nos decían, ¿no es cierto?, que había terminado la historia porque esa parte ya fue. Pero creo que esa pregunta es justamente lo que queremos construir, ¿no? Hoy está como este sentimiento de que está todo tan terrible y horrible y no sé qué, y yo creo que uno ha escuchado tantas cosas terribles, pero creo que finalmente la urgencia es seguir organizándonos, resistiendo, luchando, y que efectivamente es también nuestra tarea, ¿no es cierto?, urgente, el poder construir, ¿no?, eso, el retomar esas experiencias de organización, el repensar, ¿no es cierto?, la pregunta por lo político, pero creo que ese es el gran diálogo que está planteado para hacer acá, así que eso cortito. Vale, ¿tú quieres sumar algo a esto, Sí. esta idea? Sí, continuando un poco con lo que menciona Ana, yo creo que la problemática de la autoorganización, o sea que bueno, todos lo hemos mencionado, y que justamente pensando en el para qué hoy, en el año 2022, se cumplen 50 años ahora, ¿por qué ahora? Justamente porque en octubre fue el paro patronal y se desarrollaron los cordones, pero también ahora a propósito también de lo de la rebelión, uno también podría hacerse la misma pregunta. ¿Entraron los trabajadores organizados a escena? Hubo el paro del 12 de noviembre, que fue el que finalmente un poco
hizo temblar al gobierno. Después, bueno, tuvimos el acuerdo de paz, que fue un desvío y que el resultado del plebiscito quizás también lo puede como, de alguna manera, nos deja a todos como tembleques, ¿no? Como qué pasó, por qué, y hay muchas preguntas quizás no para entrar en un análisis de eso, pero sí pensar el tema de la autoorganización. Y ahí justamente cuando yo decía que se escucha en todos los lugares esta historia y que el teatro puede facilitar como una herramienta de alguna manera de entrar desde otra sensibilidad, que alguien lo mencionó también, o desde otra subjetividad, justamente, para mí el por qué es justamente eso. Hoy día abrirnos esa pregunta, ¿dónde está la autoorganización de los trabajadores, las convocatorias a asambleas, a huelgas o todo? Hay distintos frenos que existen, los patrones, el neoliberalismo, los dirigentes de repente que son vendidos, que son amarillos. O sea, hay varias cosas con las cuales tenemos que lidiar, y sobre todo con el sistema capitalista y esta como hambre que nos quitan de alguna manera de competencia. Entonces no es fácil el camino, pero creo que allí justamente hay una clave en el poder, que el poder no es solamente de uno, sino también el poder es de todos. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, para dar paso a las palabras, vamos a darle primero la palabra a personas que no están aquí por distintos motivos, temas de la edad, familiares, etcétera, y armamos un pequeño video que responde también a estas preguntas para luego, como digo, abrir el diálogo. Vamos a escuchar a Carmen Meneses, a Ismael Ulloa, a Ernesto Rojas, a Patricio Hernández, a Guillermo Orrego y a Jorge Hurtado en un videíto, y luego volvemos para conversar. Bueno, lo que más me impactó a mí fue la unidad de los trabajadores. El hecho de partir primero haciendo suyo el programa de Salvador Allende en el sentido de intervenir las industrias y ponerle al servicio de los trabajadores como un ente social. Masificación de los cordones en todos lados, ya no eran 91 industrias pasadas al área social, sino que ahora eran todas las industrias ocupadas. Entonces era una masificación. Era el momento en donde los trabajadores toman conciencia de clase para sí, se entienden como un grupo social, político, decidor dentro del desarrollo de una sociedad. Eso a mí me dejó loco, porque supuestamente eran los partidos que introducían la conciencia, y ahora esta conciencia se ve hecho colectiva a través de todo el territorio de Chile. Creo que una fecha clave fue el paro de octubre, las definiciones que tomó la derecha para parar el país, quebrarlo, hacer fracasar el gobierno, hizo que los trabajadores agrupados hiciéramos conciencia del momento que vivíamos, hiciéramos un gran esfuerzo para entender que el cordón industrial, por ejemplo, que nos había enseñado en términos de unidad colectiva, se expresara para hacer fracasar ese plan sedicioso de la derecha. Para mí ese fue un momento clave. Todavía lo recuerdo con mucho dolor e intensidad. En los cordones también se daba que no llegaban implementos o herramientas específicas para echar a andar maquinaria. Y la gracia de esto es que los trabajadores y las trabajadoras inventaban herramientas para echar a andar las maquinarias y poder seguir trabajando. Pero el objetivo principal era la defensa de sus fuentes de trabajo, siempre pensando en que era un Chile más digno, que fuera un espacio de participación propia, no que otros los mandaran, que otros los dirigieran, sino que ellos ser dueños de su fuente laboral y de la producción propiamente tal. Cada trabajador se comprometió en unidad a hacer producir para el bienestar de los trabajadores. Primero, para mejorar su situación económica, que por décadas, por años, las industrias, digamos estas que nosotros intervenimos, nunca hicieron posible solucionar los problemas de los trabajadores, y en este minuto la esperanza nuestra es que esta industria pudiera resolver de a poco los problemas económicos y sociales de los trabajadores. No solamente aumentaron la producción, sino que la productividad, hasta lagrimones se me cayeron en ese momento, y gente, era una clase de trabajadores impresionante. Además, no solamente el industrial, porque estaban las tías de los jardines infantiles,
Si no, ¿dónde dejábamos los niños, las compañeras mujeres, que eran miles y miles? En Yarur, en todas las textiles, la mayoría de esas compañeras mujeres. Cordones industriales tenían un rasgo bastante machista, si yo te lo digo de mi mirada ahora, ¿ya? Porque generalmente estaban dirigidos por hombres. Las compañeras eran las compañeras, pero no eran las que tomaban las decisiones propiamente tal. Hay un momento que fue muy emotivo, pero también que nos dio mucha fuerza. Fue cuando el Cordón Vicuña Maquena determinó hacer un paro y suspender la movilización de Vicuña Maquena. Hicimos los cortes de la calle, en la calle Ñuble. Y, o sea, desde Ñuble y hasta El Pinar, estaba todo cerrado. Y en ese momento sentí la fuerza del trabajador, sentí la fuerza que teníamos como organización. Y sentir que éramos capaces de poder consolidar esas posiciones como un poder pequeño, pero un poder popular. O sea, fue algo que realmente me llenó y me impactó hasta el día. En ese momento, indudablemente, existía un empoderamiento de los trabajadores muy fuerte, ¿me entiendes? Y que pasaba indudablemente por los partidos políticos, cada uno tenía el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero también por esa orgánica que se estaban dando los trabajadores desde el seno mismo de la fábrica, porque el producto son los cordones industriales. Este es un fenómeno que a mí me impresionó tanto, decir, ahí vi yo el poder de la base del pueblo, desde la base. Nosotros acordamos hacer una marcha hacia la moneda de todos los trabajadores del Cordón Vicuña Maquena y logramos desde Aniamata hacia el sur hacer un tremendo desfile en que no solamente iban los trabajadores, también iban sus mujeres y sus niños. Esta fue una emoción y un recuerdo que nunca me puedo olvidar. Por la organización, fundamentalmente. Por la orgánica que se daba, la cohesión social, y sabiendo que eran todos trabajadores, eran todos pobres, todos tenían problemas de vivienda, de luz, de agua, o sea, los unían las mismas luchas que ahora también, por las que ahora también se pelea. A mi juicio, la importancia está dada en la medida que nosotros podamos sacar la experiencia y sobre todo entender que los proyectos políticos deben considerar siempre que el final enfrentamiento entre las clases sociales no es político, es militar. Y eso, si no lo tenemos claro en el próximo proyecto político, vamos nuevamente condenados cada 50 años a lo mismo. Porque la derecha siempre tiene la capacidad política y militar, que es la que finalmente determina la situación. ¿Cómo marchaba esa gente? Con gritos, pero gritos, digamos, de que esa era su lucha, que eso había que defenderlo, que ese era su gobierno, algunas consignas que a muchos no les gustaba, el avanzar sin transar, todo este tipo de cosas, pero no más que eso, no como hoy día que es diferente. Es tan importante en donde nosotros podamos, desde los cordones mismos, de que es posible y que nosotros ya experimentamos eso, en cuanto a democracia directa y construcción de poder popular desde abajo, desde la base, que tenemos que vincular todo esto para articularnos todos los movimientos sociales en un programa colectivo de poder popular, político, transformaciones culturales, etc. Recuérdate que en Chile lo que hoy día, para que compares ahora, Salvador Allende tuvo el voto del Congreso para nacionalizar el cobre. El cobre lo nacionalizó con los votos de la derecha. De todo y con todo, ¿me entiendes? Eso es hacer la revolución, es quitarle, ¿no es cierto?, a la economía de mercado hoy día no somos capaces ni siquiera de quitarle la AFP a los inversionistas, y nosotros les quitamos el cobre, y eso fue con presión de los trabajadores, no fue un decreto de Allende, eso no fue parte de nos enseñaron una experiencia fenomenal,
ese intercambio que se produjo frente a la crisis de la escasez, esa experiencia, si hoy se replicara, aprovechando las bondades que tiene el país de manera natural, es sacarle partido a un ascenso en lo político. Digo yo, los cordones industriales lo marcaron tanto que es imprescindible replicar. Una empresa en Argentina que estaba a punto de quebrar, de cerámica, toma en cuenta la experiencia de los cordones industriales y se empeña con sus trabajadores en hacer gestión sin patrón, con la capacidad propia solamente de la clase. Entonces a mí me parece maravilloso que eso se replicara, sería fantástico. Bien, abrimos la palabra. ¿Por qué me dejan sola? Abrimos la palabra entonces, estos últimos minutos. Si es que alguien quisiera, levanta la mano y la Cata va a ir pasando el micrófono. Obviamente estar acá es súper importante, ¿no? Como decía, hoy día estamos reivindicando los 50 años de los cordones industriales. El próximo año se vienen otros 50 años, pero para nosotras es igual de importante poder rescatar la lucha, como decía ahí el Renzo, ¿no? Aprender de la experiencia revolucionaria y que eso no se nos olvide. Así que si es que alguien quisiera decir algo. Ernesto, tú hablaste ahí. Eso. Bueno, tenemos que irnos de aquí. Gracias, compañero. Máximo al 1:15 para las 9 para que vayamos viendo. Vale, Hugo, suban acá, Renzo, Ana, por favor. Sí. Así que eso. Pedimos que ojalá sea breve y por supuesto que podemos seguir afuera también conversando, pero para respetar el horario de los trabajadores del museo, vamos a pedir eso. Gracias, compañera. Primero que nada, agradecerles a ustedes, sobre todo a las compañeras mujeres que han tenido esta iniciativa, la intuición femenina fuerte que nosotros no tuvimos para hacer lo que ustedes han hecho. Siempre pensábamos que de toda nuestra experiencia de lucha política, social y cultural en Chile fueron los cordones industriales, obviamente. Ahí se dio la ruptura de los partidos contra las burocracias, tanto sindicales de la CUT como de los partidos de izquierda, que tocó a todos los partidos de izquierda. Ahí comentábamos como el compañero Alarcón lo expulsan del MIR por plantear justamente una relación positiva con los cordones industriales. ¿Ah? Y están las cartas de expulsión de la polémica, está ahí. Las tenemos todas esas cosas. Que bueno que las sepamos entre nosotros, pero yo también propongo además que sigamos después con talleres de educación política, porque que sepamos esto entre nosotros es re importante, súper. Pero es importante lo que pasó con cada partido al calor de la lucha de clase con los cordones industriales. Todos. Como el PC que al comienzo mostró los dientes, no quería nada con los cordones, le echó encima a la CUT, la Mireya Balta le pegó a un compañero del cordón Cerrillo, etc. Para el paro de octubre cambia la Mireya, obviamente, y cambian toda la actitud un poco, pero de los dientes para afuera. Porque después del paro llegan acuerdos nuevamente entre las fuerzas de izquierdas, en donde a algunos se les ofrece la conducción militar de la defensa del gobierno popular de Allende, y la UP le plantea al MIR, pero los cordones no se tocan. Los cordones no se tocan. Eso van a ser siempre que se puedan ser reconocidos si es que tienen la dirección UP, o sea, PC, PS. Esa es una negociación que se hace ahí. En Concepción no hubiera nota. Entonces, la historia tenemos que aprenderla bien, ¿ya? Cómo después del paro de octubre a la Mireya Balta la traición a su mismo partido y terminan entregándole la llamada vuelta al trabajo a un demócrata cristiano, cuando los cordones habían derrotado 5-1 la vuelta al trabajo a los dirigentes de la DC, a los golpistas, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. No por esta cosa que odiamos los partidos, no, si no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Si uno siempre mete las patas en política, no hay nadie que esté en una organización política que no meta las patas en algún momento dado. El otro tema de los militares. Joan Garcet lo dice en su libro, El asesor de Allende.
la UP y los militares. En el capítulo dice que teníamos más del 50%. Y es verdad, a mí me tocó trabajar en ese sector. En la Fuerza Aérea, de Bachelet para abajo. Poblete, Ernesto Galás, toda la lista. Prat estaba en el ejército, él manejaba todo ese sector. Tuvo reuniones con Altamirano y uno de los helenos hablando de cuánto poder militar tenían los mismos socialistas, porque yo sé que tenían mucho, etc. O sea, hubo preocupación real, profunda del sector de los militares, y Salazar lo demuestra en su análisis histórico. Siempre hay un sector militar que va a estar empujando el proceso revolucionario. En Cuba pasó igual. Los milicos se pasaban con tute para el lado de los guerrilleros, etcétera. Veamos hay que decir, Rusia. Los soviets eran de obreros y soldados, los que venían desertando de la Primera Guerra Mundial. Ya estaban hasta aquí la guerra de Crimea. Todas esas guerras que tenían los soldados rusos que ni conocían la casa y querían la paz. Por eso Lenin tira la consigna de la paz. Y las mujeres son los que conquistan a los cosacos, van, los arengan, y a los militares. Las mujeres en Rusia se metían a los barracas militares a llamarlos a unirse a los soviets. Eso siempre pasa. No es el contexto histórico hoy día. Y a eso quería referirme también. ¿Ya? Bueno, tuvimos la escuela suboficiales de los carabineros. Hoy día obviamente no están. Tenemos a Ricardo Yáñez felicitándolo, la TOA, felicitándolo a todo el mundo, ¿ya? Y que le quieren dar más poder, y él mismo está diciendo, no, sí, yo he metido en la cárcel a 550.000, pero lo salen al tiro. En la justicia, en realidad. O sea, está diciendo que otro poder, ¿ya? Todos se lavan las manos, etc. Ojo, que tenemos el fascismo en ascenso en Chile y el mundo. Por eso, entonces, lo que estamos haciendo acá no es solamente un ejercicio académico, histórico, de memoria, es un ejercicio mucho más importante. Porque tenemos que aprender lo que nos pasó con los cordones, en esa derrota que en la carta se avisa de los 5 de septiembre, aquí viene el peor baño de sangre de la clase obrera chilena y latinoamericana. Está claro. Entonces, bueno, quiero terminar con esto que... Eso, el contexto actual, el 18 de octubre, ese es el contexto actual. Ese es el enemigo, como fueron los cordones. Borraron la memoria de los cordones. Ningún partido, después del golpe habló, de la izquierda me estoy refiriendo, se ha referido a los cordones y la experiencia de esos cordones que salvaron a nuestro gobierno en esa época una y otra vez, aumentando la producción, ocupando las industrias, porque la pelea se daba en destruir la producción de las fábricas en Chile. Ahí estaba la pelea, ahí estaba la lucha de clase central. Y ahí, obviamente, los obreros se dan cuenta y se las toman. No, vengan para acá. ¿Qué 91 da lo mismo? Si con una ellos también hacen boicot y están preparando el camino al golpe. ¿Ya? Etcétera. Pero eso tenemos que conversarlo, aterrizarlo, integrarlo, interiorizarlo, porque tiene necesidad este movimiento 18 de octubre que han hecho lo mismo. Esos independientes autónomos que votaban bañándose, que hubo un hueón que era corrupto. ¿Cómo demonizaron a los independientes y autónomos de la convención? Que hicieron un trabajo maravilloso en todo el contexto que tenían ahí en contra. Y lo último, de verdad, juro que lo último, el tema de las neurociencias, el neuromarketing y la neuropolítica, o la infocracia, como se llama, ya en Europa, donde los efectos descomunales que tiene el lavado de cerebro que hacen a través de los medios de comunicación, pero ahora con logaritmos, ubicando nichos sociales a los cuales hacerles llegar el mensaje y hacerte reaccionar. Ya la cultura del like, todas esas cosas lo tienen. Entonces, esta cuestión de estar reconociendo la derrota, o sea, obviamente tuvimos errores de diseño de esta campaña también. Teníamos que ir a canutear con la Constitución en la mano y preguntar cuál era la mentira que ellos creían para discutirla directamente. No servían nada los banderazos ni las caravanas, etc. Bueno, mucho que aprender. Y crear comandos unificados del movimiento social. Y para mí esa es la última tarea más fundamental, unificar al movimiento social con autonomía e independencia de cada grupo. Aquí no hay centralización, ni comité central, etc. Compartiendo todos los programas colectivamente, de las feministas, de los ecologistas, de los animalistas, de los sindicalistas clasistas, etc. De todos, pero tenemos que hacerlo ya.
en el ambiente ya está. Estamos conversando con muchas compañeras. Bueno, las compañeras me han llamado a mí porque son ustedes las que nos movilizan hoy día. Es al revés de ese machismo que había antes. Ustedes se ponen las pilas y nosotros obviamente vamos a estar ahí para seguir este trabajo. Gracias. Por allá quieren hablar y mientras se traslada el micrófono también quería decir que esta iniciativa de Cordones 50 años en verdad es convocante. Más que nosotras estar haciendo algo cuando convocamos a la primera reunión abierta que fue por Zoom, es a que realmente esto se esparza y que podamos hablar de los cordones industriales masivamente en los territorios, en regiones, en espacios como estos, en las calles, en las marchas. Entonces, un poco, tomándome un poco lo que decías de ahí. Por ahí una palabra. Sí, hola, mi nombre es María Paz. Soy de la comuna de La Florida, participo en asambleas territoriales y haciéndole homenaje también a los cordones industriales en el Cordón Trinidad. A mí me llamó mucho la atención algo que dijo el compañero sobre cómo ese arraigo territorial también que había y que existía. Y claro, porque la gente que trabajaba en esas fábricas vivía cerca de esas fábricas también. Y por eso habían cooperativas de vivienda también, para vivir cerca del trabajo. Y hoy día tenemos gente que trabaja en la Florida, pero es de Maipú, y gente de la Florida, ¿cachai? Entonces, ¿con qué energía te organizáis en tu trabajo? ¿Cómo lleváis las necesidades de tus barrios a tu trabajo? Como que no existe esa forma de hacer un link. Y es también parte de esta idea capitalista de alejarnos, de no poder vincularnos ni hacer tejido social real. Y en ese sentido creo que también hay una responsabilidad desde la academia, desde quienes están hoy día en lugares como, porque lo digo como pobladora también, como dirigente de vivienda. No es posible que Servio hoy día no quiera comprar terreno cerca de donde trabaja la gente, sino que quiera mandarla a las periferias. Que diga que los terrenos son muy caros y que por eso mejora las periferias. Y te vuelven a alejar de tu lugar de trabajo, de los colegios, del barrio. Entonces, creo que es importante también hacer ese vínculo, el lugar que habito y el derecho a la ciudad. Eso. Gracias. ¿Se escucha? Sí, bueno, agradecer la instancia, también a los que han expuesto. Mi pregunta, la verdad, tiene un grado de inocencia. Y ustedes han explorado, digamos, las memorias de estas trabajadoras, de estos trabajadores. Y a mí me surge una duda, ¿no? Porque me parece que hay una tensión. Y me gustaría saber si ustedes han explorado y si esa tensión, los participantes de esa experiencia la conocían, ¿no? Porque el fenómeno del cordón industrial se da en un país que no es industrial. Entonces, siempre me pregunto, ¿no? Era un país que subdesarrollado en el lenguaje del periodo, pero que aspiraba a un desarrollo. Entonces, no sé si los trabajadores tenían conciencia de eso, participaban de eso, porque evidentemente el mundo del trabajo se reconvirtió en la Unidad Popular. Dejaba de ser, digamos, esclavizante y pasaba a ser un espacio de libertad. Pero me pregunto con su intervención, ¿no? Y usted que exploran del arte, la arquitectura y de la historia, pero las trabajadoras y los trabajadores ¿sabían que estaban en un país que no era industrial? Esa es una pregunta. Gracias. Yo creo que, o sea, no sé si alguien la quiere responder, pero también podría responder que Mario había levantado la mano y quizás la puede responder mejor que nosotras. Bueno, me gusta hablar de bien porque hasta ahí va Mario. Bueno, yo quiero decirle, compañero, que yo encuentro que más que necesario, por supuesto, recobrar la memoria histórica de la que ha sido la lucha de los trabajadores en este país. Yo a mis 73 años sigo siendo dirigente sindical real, represento a los trabajadores, soy presidente de un sindicato nacional y no he bajado la bandera en ningún momento. Y yo creo que de ahí parte la lucha. Nosotros podemos hacer muchos análisis académicos, yo he participado de N, me han entrevistado, en fin, filósofos, politólogos de distintas partes respecto a la experiencia de los cordones industriales. Y sí, está bien, y yo aporto y hablo de esa experiencia que
que es una experiencia que lo hablo yo incluso con mis hijos, que son todos adultos, que nunca jamás la voy a volver a vivir, me voy a morir y no voy a volver a vivir esa experiencia. Yo lo que sí les puedo decir, que lo que plantea el compañero, que los trabajadores no era una discusión para nosotros los trabajadores en ese minuto. Yo creo que sí, más para los docentes, los intelectuales, podría ser una discusión atingente, que me parece está bien. La discusión y la lucha que dábamos nosotros los trabajadores activos, que nos creamos muchas expectativas con el ascenso del gobierno de la Unidad Popular. Yo derechamente era milita, hasta hoy día milito en el MIR, siendo un viejo, somos un partido chiquitito. Bueno, nosotros no compartíamos absolutamente el proyecto de la Unidad Popular, porque era un proyecto claramente reformista que, a nuestro juicio, pretendía dentro de, ¿no es cierto?, de la democracia burguesa, avanzar en algunos aspectos, de hacer algunos cambios estructurales que tenía que ver básicamente con las famosas 40 medidas. ¿Y para qué vamos a hablar de eso? Porque yo creo que todos los que estamos acá conocemos, leído, al respecto nos hemos documentado. Que es un poco como, guardando las proporciones, lo que está pasando ahora con este gobierno de Boric, ¿cierto? Que también creó cierta expectativa, particularmente en las clases medias, arribistas de este país, de izquierda, que se sienten de izquierda, pero es una izquierda bien, bueno, en mi opinión, bien especial, ¿ah? Por decirlo menos. ¿Ah? Entonces, que bueno, aquí estamos viendo la consecuencia, pero no quiero hablar del presente, quiero hablar de lo que yo sí viví. Era un hombre muy joven, fui preso político, por supuesto, fui uno de los dirigentes del Cordón Vicuña Maquena, porque en ese periodo, bueno, particularmente, que dejemos claro también políticamente y ideológicamente, obviamente que la Unidad Popular y los partidos que conformaban el reformismo no estaban por que se fuese creando un poder paralelo a la democracia burguesa y en el escenario que pretendían hacer esos cambios. Dejémoslo claro eso. Ahora que ciertamente habían amplios sectores del Partido Socialista, del MAPO y de otros sectores de izquierda que sí estaban en la parada de ir creando en lo posible un poder alternativo y que rompiera realmente con el sistema. Y eso existían. Particularmente en el Partido Socialista se expresaba muy fuerte eso. Ahora mira, como experiencia que yo, le insisto, hasta uno se pone romántico, será la vejez, no sé, pero la experiencia que nosotros vivimos como trabajadores son increíbles, porque los cordones no nacieron solamente con el afán de seguir haciendo producir las empresas, que eran boquetadas por Patria y Libertad, por la derecha, bueno, también es una historia de todos conocidos. Nosotros luchábamos por mantener nuestra fuente de trabajo, mantener la productividad, la producción. Se avanzó mucho, compañero, mucho, que esa cuestión sí que a mí hasta hoy día me impresiona, y vuelvo a reiterar que no voy a morir, no lo voy a ver más, no lo voy a volver a ver. Las empresas que fueron intervenidas o que fueron expropiadas y pasaron al área total, justamente allí existía, con distintos matices, sí también, sí, era toda una experiencia nueva para todos. Se empezó a generar ahí realmente el poder popular. Éramos nosotros los que decidíamos, los trabajadores con los sindicatos. Bueno, también teníamos burócratas que nos ponía el gobierno López, qué sé yo, que eran los famosos interventores. Habían algunos que eran bastante decentes, por así decirlo, y otros que, bueno, eran meros burócratas nomás. Pero nosotros allí, en esa industria, nosotros decidíamos el qué producir, cómo producir, para quién producir. Entonces, a mí me hacía mucho ruido que aquí contaban algunas experiencias. Yo trabajaba en Easton, Chile, que fue una empresa que nosotros la tomamos el año 71. Teníamos un patrón, por supuesto, un patrón súper explotador. Ya nos rebelamos, fin a esta cuestión, nos tomamos la empresa y logramos que el presidente de Allende interviniera en la empresa y pasara al control obrero. Entonces, nosotros decidimos todas esas cosas, como le decía, qué producir, cómo producir y cómo distribuir. Esa industria del mueble en ese tiempo era una industria más moderna de fabricación del mueble en serie. Para la época era una empresa muy moderna, hoy día es un chiste. Y el mueble que allí se construía era un mueble muy fino, muy elegante, muy caro, que por supuesto que al capital y al empresario le daba mucha rentabilidad. ¿Qué decidimos nosotros? Que junto con seguir fabricando ese mueble, que realmente era el que nos da la mayor rentabilidad desde el punto de vista del capitalismo, lo seguimos produciendo, pero creamos una línea de muebles
también que fue algo parecido a lo de SIC, popular, que eran muebles decentes, dignos, donde podían vivir los trabajadores. Yo recuerdo que era muy joven cuando llegué a esa empresa. Y de primer momento me afilié al sindicato. Bueno, y todas estas campañas que hacemos los sindicatos frente a situaciones de distinta naturaleza, de enfermedad, etcétera, etcétera, de solidaridad con nuestros compañeros. Cuando vivíamos la mayoría de los compañeros vivían en campamentos. Yo me impacté tanto, porque yo derechamente venía de una familia, por así decirlo, el lenguaje pasado de pequeña burguesía. Yo no tenía grandes privaciones, mi padre era profesional. Y la gente, las familias y los obreros dormían en payasas, pues, compañeros. ¿Ustedes saben lo que es una payasa? Dormían en payasas, que es un suelo, por decir, colchón hecho de paja, de trapos viejos, en una habitación, en una rancha, en una mejora, como se le llamaba en ese tiempo, y ahí él vivía con su mujer, su compañera, y en esa misma payasa dormían sus hijos. En esas condiciones vivían los trabajadores. Los trabajadores comían en la calle ahí en Chile, pues tocaban un pito, una campana, yo no me acuerdo ya, y llegaban sus mujeres, sus hijos a dejarle la marmita y comíamos en la calle. Y todo eso, compañero, cuando la empresa pasó al control de nosotros, eso cambió. Tuvimos nuestro propio casino, hasta teníamos distintas dietas para los viejos que eran enfermos, diabéticos, no sé qué, pero fue un cambio radical, un vuelco radical. Llegamos a tener nosotros adentro de la empresa hasta un pabellón quirúrgico. Ese es el verdadero poder popular. Y construimos cosas. Y también, frente al paro de octubre y todos esos paros que hacía la reacción para desestabilizar el gobierno y crear, digamos, el desconcierto en las masas populares, nosotros también, todos los sábados me acuerdo que hacíamos en Vicuña Maquena y, ya no me acuerdo el nombre de la calle, León Ugarte, creo que se llamaba, frente a Cristalería Chile, esa calle para allá. Exactamente, claro. Hacíamos ferias populares, es decir, que todas las empresas que estaban en el poder popular, ya sea intervenidas o que el gobierno le había pasado al área social, hacíamos una feria y vendíamos todos esos productos, por supuesto, a precios absolutamente asequibles para los trabajadores, y las vendíamos los días sábados. Entonces, mira, esta es una historia que hay muchas cosas que... Por eso es que es importante esto. Ahora, pues yo me pregunto, yo hoy día soy presidente de un sindicato nacional, activo, y yo lo veo con mis propios compañeros. Cuando tú le hablas de estas cosas, incluso de un nivel más no tan complejo, los propios trabajadores te critican. Este viejo tal por cual ya está hablando huevada. Es cierto, alguien lo decía para acá. Mira, aunque nos duela, compañero, a la clase trabajadora de este país lo han ganado de aquí. Creen, aunque nos duela, creen en esta sociedad, creen en esta mierda de la competencia, cree en el metro cuadrado, cree en esta competencia mal entendida, que si yo tengo que surgir y tengo que cagar al compañero al lado, lo voy a cagar, perdóneme que use este lenguaje, pero el lenguaje que usamos al interior de los trabajadores. Y esa realidad brutal existe. Tú dices a los compañeros, nosotros tuvimos, en agosto terminamos de negociar colectivamente, somos un sindicato nacional. Yo trabajo en la Viña San Pedro, por si acaso. Mi patroncito es don Andrónico Luxi. ¿Ah? Oye, Mario, sí, termino con esto. Súper lamento, sí. Oye, votamos la huelga. O sea, para seguir afuera. Sí, oye, votamos la huelga. En pos, digamos, que no estábamos de acuerdo, no respondían a las demandas que hacíamos los trabajadores en nuestro proyecto de contrato colectivo. Ya, todos los viejos dijeron, sí, votamos la huelga para seguir presionando. Pero ojo, compañeros, y te hacían hincapié, es solamente para seguir estirando la cuerda nomás. Pero nica, vamos a hacer la huelga efectiva. Y esa es la realidad. Porque aquí, bueno, ese es otro tema de discusión. El sindicalismo hoy día aquí es muy débil y está absolutamente despolitizado, no tiene ideología, el sentido de clase prácticamente está borrado de la cabeza de los trabajadores. A cagarse. Hay mucho que hablar, discúlpenme el lenguaje. Pero... No, sí, gracias Mario. Gracias Mario. Bueno, invitamos a que continuemos con esta conversación afuera para dejar este espacio, pero quería agradecer obviamente a todos quienes han hecho posible esto,
a Gustavo, Catalina, Camilo, Walter, Diego, trabajadores del museo, a Sebastián y Constanza, que están ahí, cámara, etcétera, a la Delpi en el streaming, a Claudio Ochoa en las gráficas, a Loreto Vilches arriba, a la Dani, a la Gaby en montaje, a todas. Así que nada, muchas gracias y una décima para terminar. En la Asamblea Popular abrochamos cinturones, camioneros y patrones no nos podían parar. Avanzamos sin transar contra viento y marea y aunque esto no lo crea, aumentamos producción y con la distribución rompimos las cadenas.